En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanos, otro día más en su programa Abba Padre Internacional. Iniciamos una nueva semana en manos de nuestro Padre Dios, así que quiero invitarte a que junto con nosotros pues este día lo encomiendes a la presencia santa del Espíritu de Dios. Bendiga el Señor tu vida, tu familia, tus proyectos y en ti a todos los miembros del equipo Abba Padre, y desde aquí a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que nos hacen el favor de seguirnos, de sintonizarnos por los diferentes medios que cada vez son más y que se abren para que la voz del Padre sea escuchada a través de este programa. Así que invocamos el Espíritu Santo de Dios sabiendo que no se hace esperar. Decimos: ven Espíritu Santo, solo ven. Hazte presente en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo con tu amor, ven con tu poder. Ven Espíritu Santo. Haz que cada quien pueda decir ahora, desde donde se encuentra: fluye en mí, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu de Dios. 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 Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Sí, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven con tu fluir y haz tu obra en mi vida. Tu obra de perfección, tu obra de santificación. Invoco tu nombre, Espíritu Santo de Dios, ahora por aquellos que no te pueden invocar, por aquellos que no te quieren invocar, Espíritu Santo. Invocamos tu santo nombre para que tú vengas a la vida de aquellos que en este momento están en los hospitales y en las clínicas, en cuidados intensivos, que no pueden abrir sus labios para llamarte, para bendecirte, para darte gracias. Invocamos tu santo nombre también por aquellos que no te reconocen y por lo tanto no te invocan. Espíritu Santo, ven también sobre ellos. Ven sobre ellos que te necesitan. Ven, abre sus mentes, sus corazones, para que encuentren en ti la fuente de su bien supremo.
para que como yo puedan decir ahora, fluye en mí, fluye en mí. Espíritu de Dios, 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 haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, sigue haciendo tu obra, Espíritu Santo, en la vida de todos aquellos que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Reflexionamos el Evangelio del día de hoy, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es el hijo de José? Pero Jesús le dijo: Sin duda me diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo, pues aseguraos que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Esto es palabra del Señor. Hay mucha tela por donde cortar en esta lectura del día de hoy. Lo primero es que esto se da en Nazaret, el lugar donde Jesús se había criado. Esto es lo primero, de ahí tenemos que partir. O sea, los que estaban ahí escuchando a Jesús le conocían de que era pequeño hasta ese momento. Yo he comentado en otras ocasiones, bueno, en momentos de teología les he comentado de que esos libros apócrifos que muestran cosas extraordinarias de Jesús haciendo pajarito con el barro, que los cocoteros acercándose a él, etcétera, Jesús curando personas, son pues invenciones, no es la realidad, porque si eso hubiese sido, ya todo el mundo en ese pueblo le conociera como Jesús el Milagroso. Y además él les dice, justamente pues él le hace referencia a eso: haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Es decir, Jesús mientras estuvo ahí no hizo ningún milagro, porque él vivió una vida oculta en Nazaret, una vida oculta, normal, un niño normal, un joven normal, alguien que ayudaba a su padre en sus labores artesanales. Y en este caso también el Jesús nos muestra algo también, un detalle curioso, y si se fijan dice que él entró en la sinagoga como era la costumbre
O sea, él iba todos los sábados a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios leída. El rollo, en este caso, el rollo de un profeta, el profeta Isaías. Él era asiduo a eso. Jesús no se saltaba a la torela esa manera de ser del pueblo judío. Él entendía que el pueblo judío tenía cosas de valor, como esa de ver el aprecio por la palabra de Dios. Y hace una referencia a ese texto, porque en ese texto se estaba cumpliendo en él. O sea, todo eso que el texto decía era verdad. Él estaba dando vista a los ciegos. Ellos sabían que él estaba dando vista a los ciegos, que cojos andaban, que él le predicaba a los pobres y que ponía en libertad a los oprimidos de distintas opresiones, tanto del demonio como de enfermedades, como de los mismos pecados. De todo Jesús liberaba, y por eso proclamaba ese año de gracia del Señor. Eso por un lado. Es bonito también que todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Es una cosa curiosa, porque si ven cómo cambia, o sea, si alguien estuviera ahí y ve a todo el mundo maravillado escuchándolo y viéndolo, como con una aprobación, expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Hasta ahí todo bien. Entonces algunos de ellos empezaron, pero ven acá, él parece así todo deslumbrante, uno se deslumbra escuchando, pero no es el Jesús el que nosotros conocemos, pero sí el hijo de José. O sea, ¿de dónde le viene todo esto? Y entonces empezaron la murmuración. Jesús, que conocía los corazones, pues ahí es que él le hace, vamos, si ustedes quisieran que yo hiciera lo que hiciera ya, pero ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y entonces él hace referencia a las Sagradas Escrituras. Le menciona a la viuda con el profeta con el profeta Elías, y le menciona también a Naamán el sirio, el que tenía lepra, con el profeta Eliseo, que eran extranjeros y recibieron los milagros de Dios, la visita de Dios, y eso todavía lo hizo molestarse más. Entonces cambió de una admiración a un estar absorto en él, a un rechazo total de hasta quererlo despeñar. Ellos estaban en una altura y querían arrojarlo por ahí. Y hay que ver qué presencia tenía que tener Jesús, qué entereza, qué autoridad, qué dice. O sea, imagínense cuando una turba de personas está fuera del lugar, fuera del coco, emocionado en la selva, que mucha gente ha muerto así, la apedrean entre todito, lo arrojan entre todo porque están todos los nervios a flor de punta. Y él tuvo la capacidad de abrirse paso en medio de ellos y seguía su camino. O sea, él dejó que lo empezaran a zarandear hasta que lo llevaron ahí al borde, y hay un momento donde él se paró y todos tuvieron que echar hacia atrás. Y él caminó y nadie pudo ponerle la mano. Para que vean qué autoridad tenía Jesús, que cuando él decía basta, era basta. Entonces en el día de hoy el Señor nos enseña muchas cosas. A veces lo tenemos a Él porque nos agrada escuchar las cosas bonitas que nos dice. Pero cuando Él dice cosas que a nosotros nos desagradan o que nos chirrían o que nos pinchan, entonces a veces somos capaces de quererlo despeñar. Hay que acoger a Jesús con todo lo que Él venga, con sus bondades y también con sus correcciones. Y entender que también a nosotros como cristianos nos pasará eso. Quizás algunos de nosotros somos luces fuera, somos personas que en otros lugares pues somos reconocidos y tal, como cristianos, pero en nuestra casa no somos vistos así, sino somos vistos como el fanático, como el religioso y que siempre está metido en la iglesia, de una manera negativa, en vez de verlo como un bien. Y esto es algo que es normal, no te sientas al menos por eso, sino feliz de que te pasa igual que a tu maestro. Padre, Abba Padre es
la revista digital, disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Beato Tomás de Kempis, autor de La Imitación de Cristo, año 1471. La fama mundial de Tomás de Kempis se debe a que él escribió el libro que más ediciones ha tenido después de la Santa Biblia, La Imitación de Cristo. Este precioso libro, llamado el consentido de los libros porque es el que se ha sacado en ediciones más hermosas y lujosas de bolsillo, ha tenido ya más de 3.100 ediciones en los más diversos idiomas del mundo. Su primera edición salió 20 años antes del descubrimiento de América, un año después de la muerte del autor, en 1472, y durante más de 500 años ha tenido unas 6 ediciones cada año, caso raro y excepcional. Tomás nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Era un hombre sumamente humilde que pasó su larga vida, 90 años, entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicado gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. En ese tiempo muchísimas personas deseaban que la Iglesia Católica se reformara y se volviera más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kempis se dio cuenta de que es el primer paso que hay que dar para obtener que la Iglesia se vuelva más santa, es esforzarse uno mismo por volverse mejor persona, y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la Iglesia se va reformando poco a poco. Kempis se reunió con un grupo de amigos en una asociación piadosa llamada Hermanos de la Vida Común, y allí se dedicaron a practicar un modo de vivir que se llamaba devoción moderna. En sus ratos libres, Tomás de Kempis fue escribiendo un libro que lo iba a hacer célebre en todo el mundo, La Imitación de Cristo. De esta obra, dijo un autor, es el más hermoso libro salido de la mano de un hombre. Dicen que Kempis pidió a Dios permanecer ignorado y no conocido. Por eso la publicación de su libro se hizo hasta un año después de su muerte. No le escribió todo de una vez, sino poco a poco, durante muchos años, a la medida que su espíritu se iba volviendo más santo y más sabio y su experiencia iba aumentando. Lo distribuyó en 4 pequeños libritos que, entre la redacción de un libro y la del siguiente, pasaron bastantes años. El libro primero de La Imitación de Cristo narra cómo es la lucha activa que hay que librar para convertirse y reformarse, y los obstáculos que se le presentan a quien desea hacerse santo, y entre los cuales está, como siempre, la sirena de este mundo, o sea, la atracción, el deseo de darle gusto a los propios egoísmos y obtener honores, fama, altos puestos, riquezas y gozos sensuales y vida fácil y cómoda. El libro cuarto, La Imitación, está dedicado a la Eucaristía y es uno de los más bellos tratados que se ha escrito acerca del Santísimo Sacramento. Millones de personas en todos los continentes han leído este librito para prepararse a dar gracias cuando uno comulga. Muchos autores han pensado que probablemente Tomás de Kempis recibió del cielo luces muy especiales al escribir La Imitación de Cristo. De otra manera, no se podría explicar el éxito mundial que este librito ha tenido por más de 5 siglos en todas las clases sociales. Otro secreto de su triunfo puede ser que Kempis ha logrado comprender sumamente bien la persona humana, con su miseria y sus sublimes posibilidades, con sus inquietudes y su inmensa necesidad de tener un amor que llene totalmente sus aspiraciones. Este libro está hecho para personas que quieran
sostener una lucha diaria sin contemplaciones contra el amor propio y el deseo de la sensualidad, que se opone directamente al amor de Dios y a la paz del alma. Está redactado también para quienes quieran independizarse de lo temporal y lo pasajero y dedicarse a conseguir lo eterno y lo inmortal. San Ignacio, San Juan Bosco, el Santo Juan XXIII, el presidente mártir García Moreno y muchísimos más han leído unas páginas diarias de la imitación de Cristo. El 30 de agosto de cada año la Iglesia recuerda a Tomás de Kempis, invitándonos a nosotros también a leer el libro La imitación de Cristo, para que así seas un verdadero cristiano. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida a todos ustedes que se conectan con tu programa Abba Padre Internacional. Gloria y honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos concede de compartir con usted el mensaje en el día de hoy. Hoy tenemos un tema a compartir titulado Renovados en el Espíritu Santo. Y este tema es para ti y es para mí. El Señor nos invita a renovarnos, a transfigurarnos en esa persona del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esa presencia que tú y yo sentimos en los grupos de oración, pero especialmente esa presencia viva de Dios que se hace real en el altar, en la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Espíritu Santo. Él es del cual Jesús prometió en el Evangelio de San Juan: y no les dejaré huérfanos, no los dejaré solo, les enviaré otro paráclito, protector, defensor, el Espíritu Santo. La palabra paráclito en el término griego se refiere a un abogado, a un defensor. Y asimismo Jesús en este concepto nos entrega al Espíritu Santo, que viene a abogar por nosotros, que viene a ayudarnos a poder renovarnos desde adentro hacia afuera y tener esa comunión con el Señor. Es necesario que en este tiempo de purificación, donde Dios nos invita a estar con Él, donde Dios nos invita a venir a su presencia, a que nosotros podamos en este día, de una manera especial, dejarnos renovar por el Espíritu Santo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 687, nos dice en referencia de esta renovación espiritual: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios se nos revela a través de la persona de Cristo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por medio de los profetas es el mismo que nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos ni le conocemos, sino que Él se nos revela a través del Verbo de Dios encarnado, el Espíritu de verdad, que nos revela a Cristo y nos habla de sí mismo. Bendito es el Señor. Es necesario, hermanos y hermanas, que para que nuestra vida se lleve a cabo una renovación, tenemos que reconocer a Jesús. Tenemos que profesar nuestra fe. Tenemos que testificar que Jesús es el Señor. Tenemos que hacer referencia, como nos habla el magisterio de la Iglesia, que el mismo Espíritu no habla de sí mismo, sino que Él ha venido para dar testimonio de Cristo. De ese Cristo que se da, de ese Cristo que está vivo y que se manifiesta en medio de nosotros. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en su infinita misericordia, Él ha identificado en tu corazón, en mi corazón, que hay una necesidad de ser renovado. Muchas veces, hermanos y hermanas, tomamos decisiones equivocadas y tales decisiones nos apartan de Dios. En constantes situaciones
Muchísimas veces de nuestras vidas cometemos errores que nos apartan de esta alianza de amor, que rompen en nosotros esa comunión con el Padre, de amor con el Hijo y de presencia que nos invita a testificar a Jesús como Señor y Salvador. Y es por ello, hermanos y hermanas, que nosotros estamos llamados a reconocer que nos hemos apartado de Dios, que con nuestra conducta de pecado, con nuestra desobediencia, se ha manifestado en muchos de nosotros una ruptura que nos ha separado de ese amor, de esa renovación de alianza con nuestro Dios. ¿Y por qué es necesario la renovación en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos convence a nosotros de lo que estamos viviendo. Él nos convence de que nosotros estamos llevando a cabo una vida según los preceptos de Dios, pero también nos hace claro cuando tú y yo nos apartamos de Dios. Y es por eso que en este tiempo de gracia es necesario que nos dejemos renovar por el Espíritu Santo. Es necesario que en nosotros se manifieste este pacto de amor, este pacto de alianza. Dios quiere restaurar en tu casa, en tu vida, todo lo que Él te ha regalado. Y en este día, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor quiere hacer todas las cosas nuevas para ti. El Señor quiere olvidar toda esa historia de caídas. Las caídas, los errores, se convierten en nuestras vidas como parte de un desenlace que manifiesta un propósito, un diseño que Dios ha determinado para ti y para mí. Y que tu caída, que tus debilidades, que ese proceso que tú estés viviendo, hermano, hermana, hoy en el nombre de Jesús te digo con toda certeza, Jesús tiene la última palabra para completar esa escena de tu vida. Jesús el Señor, a través de tu proceso, a través de la realidad que tú estás viviendo, Él quiere marcar un antes y un después. En el Antiguo Testamento se nos revela cómo el pueblo de Israel se apartó de esta primera alianza de Dios y no fue capaz de mantener su renovación activa con el Señor. Es preciso, hermanos y hermanas, que para ser renovados en el Espíritu Santo tenemos que estar conscientes que la palabra renovar significa volver a su primer estado en el cual fue diseñado. Renovar significa volver a su primer estado, y es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. El libro del Génesis, en su capítulo 3, nos relata la caída del hombre. Pero hoy, por el poder que tiene la palabra, Dios quiere renovar esa acción, ese diseño, esa hechura que es tu presencia, hermano, hermana. Dios quiere devolverte la gracia cuando Él te diseñó, cuando Él declaró sobre ti que eres una mujer, que eres un hombre para servir a Dios. Mantente firme en esta hechura, porque lo que Dios va a hacer contigo será algo que será sustituido por una vida de tristeza. Dios quiere sustituir todo eso que tú estás viviendo, hermano, porque Él quiere pactar una renovación contigo. Dios quiere devolver todas esas cosas antiguas en tu vida y Él quiere regalarnos una renovación espiritual, un cambio de mente, hermano, porque muchas veces estamos cerrados porque pensamos como piensan los hombres. Y lo más importante para llevar a cabo una renovación espiritual es cuando somos capaces de dejar que Cristo cambie todo en nosotros. Es importante, hermanos y hermanas, que en nosotros se manifieste el oráculo que se le fue revelado al profeta Ezequiel. En el capítulo 36, en el verso 26 siguiente: yo he de renovar mi alianza con mi pueblo. Y el Señor prometió en este oráculo que iba a regalar al pueblo de Israel un corazón nuevo. Era necesario quitar ese corazón de piedra, ese corazón de dura cerviz, ese corazón incrédulo, ese corazón que se mueve según sus pasiones, según sus instintos, y no es capaz de estar convencido
cuando estamos enfocados en lo carnal, en lo humano, y dejamos que las situaciones que nos mueven, las experiencias y dificultades que actualmente estamos atravesando, cuando tenemos ese corazón de piedra y somos movidos por la carne, no dejamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y es por ello, hermanos y hermanos, en ese mismo sentido que el Espíritu Santo de Dios nos quiere renovar, nos quiere instaurar en un estado de gracia. Cristo Jesús anunció muchas veces en sus predicaciones que son los enfermos los que necesitan médico, y que Él vino a rescatar y a buscar las ovejas descarriadas de Israel para reconciliarlas con el Padre por el poder que tiene la palabra. Porque el reino de Dios se ha instaurado en medio de nosotros. Y este es el día donde Dios te habla a ti, hermano y hermana. No importa la situación en la cual tú estés. Si me estás escuchando, si estás tendido en una cama, si estás hospitalizado, si estás en tu casa porque estás lleno, abrumado de situaciones económicas, por este impacto que ha generado la pandemia en estos años y que ha golpeado la humanidad. Si estás viviendo una experiencia de crisis emocional, si hay rotura emocional en tu vida, hoy Cristo Jesús nos anuncia que Él viene a renovar su pacto de amor con su pueblo, que Él viene a reconciliaros con la humanidad. Y es necesario que tú le abras el corazón. Jesucristo no hace fuerza para transformar la vida del hombre. El ser humano tiene una libertad. Moisés, anunciando al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio capítulo 30, verso 15, presentó a Israel los dos caminos. Israel durante toda su travesía, durante los 40 años en el desierto, Israel probó los beneficios de la obediencia, pero también Israel sufrió las consecuencias de sus pecados que trae consigo desobedecer al Señor. Pero hoy el Señor nuevamente nos recuerda que Él está con nosotros, que Él guarda nuestras vidas como a la niña de sus ojos y que Él quiere que tú y yo nos renovemos en su presencia. Es por ello, hermanos y hermanas, que el Señor nos invita en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 781, nos dice el Señor: en todo tiempo y todo lugar ha sido grato a Dios los que le temen y practican la justicia. Sin embargo, Dios quiso santificar y salvar a los hombres, aquellos que estaban aislados y desconectados con Él. Eligió pues a Israel para revelarles la verdad y los condujo a una alianza con Él y los fue educando. Le fue revelado su plan a lo largo de toda la historia, porque Dios quería renovar a su pueblo. A lo largo de tu historia, de tu vida, Dios hoy viene a suscitarte, hermano, hermana, que Dios está forjando un hombre y una mujer que de esa situación que tú estás viviendo se va a levantar en el nombre de Jesús. Dios te va a levantar, hermano, porque hoy en su nombre y para su gloria, el Espíritu Santo que hemos recibido está tocando nuestros corazones. Y nos toca porque Dios nos quiere renovar. Dios quiere quitar de nosotros esa tibieza, esa ausencia de fe. Tenemos que dejarnos impregnar por la presencia del Espíritu del Señor. Y para ello, hermanos y hermanas, tenemos que volver al primer amor. Es necesario que experimentemos volver a este primer encuentro personal cuando tú y yo nos encontramos con Él. Y dando referencia a volver al primer amor, cito al Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica Alfa y Omega. El Papa nos refiere en su encíclica que es necesario que el hombre recuerde cuánto Dios le ama, porque a través de la persona de Cristo, Dios viene a renovar la humanidad y la iglesia.
y constantemente nos advierte que el mundo ha de renovarse con el Señor. El Papa Emérito nos hace este llamado, esta aclaración de fe en esta encíclica: volvamos al primer amor. ¿Y por qué se refiere a la persona de Cristo? Porque Él es alfa y omega, porque Él es principio y fin, porque Él tiene la autoridad sobre ti y porque a Él se le fue dada todo poder y toda autoridad. Y bajo su nombre y en su majestad nosotros nos levantamos y en el nombre de Jesús declaramos que Dios viene a restaurar nuestras naciones. Desde la nación en la cual tú te encuentras, declara la palabra en fe. Dios restaura tu nación. Dios restaura la República Dominicana. Dios restaura México, Uruguay, Paraguay, Chile. Dios restaura Costa Rica. Dios restaura Venezuela. Dios restaura Argentina. Dios restaura los Estados Unidos. Dios restaura, hermano, tu país, tu corazón de una manera especial. El Espíritu de Dios ha venido a quedarse con nosotros, porque Él quiere revelarse a nosotros. El profeta Isaías, en su capítulo 40, verso 31, nos dice, de una manera muy significativa, nos dice el profeta Isaías: poner nuestra confianza en Dios significa: Él da fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor y les crecerán alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Bendito es el Señor. Ese es el propósito de Dios en este momento. Ese es el propósito de Dios para ti. Dios quiere renovar tus fuerzas. No importa tu edad, no importa la circunstancia. Dios quiere hacernos hombres y mujeres nuevas, que vivamos conforme a su voluntad. Él nos da una oportunidad en este momento, y esa es una oportunidad de amor, de reconciliación con Él. Bendito sea por siempre su nombre. El apóstol San Pablo también nos invita, Efesios capítulo 4, en el verso 23, que tenemos que renovarnos desde dentro, desde el Espíritu que se nos ha sido dado. Y la palabra renovación, según los padres de la iglesia la interpretan, que renovarse desde adentro es volver a aquel día cuando tú y yo fuimos bautizados y se nos puso esa vestidura blanca. El magisterio de la iglesia nos enseña que la renovación en el Espíritu es cambiar del hombre viejo a ese hombre nuevo que Dios crea a su imagen y semejanza. Y ese es el hombre y la mujer que Dios levanta hoy para su gloria. Dios quiere hacer de nosotros criaturas nuevas, que vivamos conforme a su voluntad. También nos invita el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2, que para ser renovados en el Espíritu no podemos estar acomodados a las cosas del mundo, que día tras día, en cada experiencia de fe, en cada vivencia de cada Eucaristía, en los diferentes grupos de oración participando, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos cambie, que quite de nosotros todo lo que no venga de Dios, que quite de nosotros toda amargura, todo aquello que impide que la gloria de Dios se refleje en cada acción de nuestras vidas, porque solo al nombre de Cristo, con esa renovación que Dios quiere hacer en nosotros, va Dios a trascender en todos los contextos donde tú y yo nos desenvolvamos, que Jesús está con nosotros. Y en este momento te invito a que oremos, hermanos y hermanas. En este momento te invito a orar, porque el poder de Dios se ha de manifestar en nosotros. El apóstol San Pablo también nos dice, en Colosenses en su capítulo 3, en el verso 10, escuche, hermano: y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de nuestro Creador. Según la imagen de Dios, hermano. Porque el mismo Dios, en la historia de la creación del mundo, Génesis capítulo 1, en el verso 26, y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y ese es el estado de gracia
al cual Dios nos invita a que tú y yo recuperemos. En el nombre poderoso de Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo, hermana, hermano. No estés triste. No te dejes amedrentar por las situaciones que estás viviendo. Jesús es más fuerte que la enfermedad. Jesús es más fuerte que la crisis que estás pasando. Jesús de Nazaret está contigo. Invítalo, llámalo y dile a Él que haga nueva todas las cosas en tu vida. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda la gloria, toda la honra. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Te presento a este pueblo, Señor. Te presento a tantos hermanos y hermanas que están conectados en este momento de oración. Oh Espíritu Santo de Dios, ven. Manifiéstate, Santo Espíritu de Dios, y toca los corazones en este momento. Paséate, Espíritu Santo, y renueva la mente y el corazón del hombre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Paráclito. Ven, Espíritu de amor. Revolotéate, manifiéstate, Espíritu Santo. Empieza a sacar tristeza de los corazones, de las mentes. Llévate pensamientos negativos, Espíritu de Dios. Ven a renovar los corazones. Ven a derramarte sobre cada persona que en este momento se dispone a recibirte. Ven, Espíritu Santo, por el poder que tiene la palabra, y reviste de toda autoridad de Dios a tantos hermanos que con sus manos en alto y sus corazones dispuestos se disponen a recibirte. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza. Da gloria a tu nombre en este momento. Toca a los que están enfermos. Estirpa las enfermedades que afectan tu pueblo, Señor. Ven, Jesús, a sanar. Ven, Jesús, a renovar. Da fuerza al que está débil. Aumenta la fe al que la tiene agotada. Y llévate toda desesperación a aquellos que han perdido la esperanza. Y que la paz que procede de ti llegue al corazón de tantas personas, para que en estos tiempos difíciles no se desesperen, sino más bien que acudan a ti como único Señor y Salvador. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por tantos hermanos que en este momento, siento en mi corazón, están siendo tocados por el Espíritu de Dios. Dios conoce tu causa, Dios conoce tu enfermedad. Deposita todo eso en sus manos. Cristo tiene la última palabra. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hasta una próxima entrega de Abba Padre. Bendiciones para ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad. Con ustedes su hermano René García, disfrutando este segmento para ustedes, creciendo contigo, porque estás llamado a crecer. Tú y yo juntos podemos hacer grandes cosas, porque eres especial, eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ahora, no siempre ocurre, no siempre los instrumentos poderosos se dan cuenta de que cuando están en las manos de Dios pueden sonar maravillosos. Un violín en las manos de Dios puede sacar hermosas melodías. Un violín quizás en mis manos suena como algo desagradable. Lo importante no solamente es el instrumento, sino en quién es que lo tiene en sus manos, quién es que lo hace tocar. Y nosotros tenemos un Dios amoroso que te ha creado a ti con una misión en tu corazón, con una unicidad, con algo distinto, único e insustituible. Y quiere que tú lo expandas, que tú lo desarrolles, que tú lo compartas. Hablábamos en otras ocasiones sobre el llamado a crecer, que Dios es el quien hace crecer, quien hace germinar, quien hace que todo crezca. Nosotros plantamos o regamos. Y precisamente quiero reflexionar en la parábola de los talentos, que podemos leer en Mateo capítulo 25. Les comento que ya todos conocemos cómo había
había un dueño de tierra, un propietario que estaba a punto de partir, reunió a sus servidores y les repartió, les confió sus pertenencias según sus capacidades. A uno le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, a cada uno según su capacidad. Después se marchó. Cuando él regresó, bueno, en el interín, el de 5 empezó a negociar y consiguió otros 5, el de 2 hizo también otro, puso su talento en movimiento, sus capacidades, y ganó otros 2 con sus competencias, pero el que tenía 1, pues enterró el talento que se le había dado. Ya vemos cómo podemos leer en la palabra cómo vino él, y cuando pidió rendición de cuentas, el que tenía 5 le entregó 5, hubo alegría, hubo gozo, hubo buena retroalimentación, hubo felicitaciones. El que tenía 2 entregó otros 2, o sea, cada uno duplicó. Pero el que tenía 1, que es donde te voy a leer específicamente, Mateo capítulo 25, versículos 24 en adelante, dice: por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Su patrón le contestó: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenlo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Vemos cómo en esta parábola, esta palabra de Dios, vemos cómo Dios se nos muestra como exigente con lo que te ha dado. Tú y yo estamos llamados, tenemos una responsabilidad de poner nuestras competencias, nuestras capacidades, utilizar lo que tenemos dentro según la capacidad que Dios le ha parecido bien darnos, y poder nosotros crecer, compartir y dar fruto. Entonces tenemos que empezar a superar todas esas brechas, todas esas creencias que nos limitan, ese miedo a la exigencia de Dios, de la vida, de tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo, de tu país, de tu comunidad. Olvidarte de esas suposiciones, de lo que tú has creído, y esos diálogos infantiles, esas ideas infantiles, esos cuentos, esos monstruos y esos fantasmas, echarlos a un lado y a ese miedo ponerle capacidad, ponerle arrojo, en el nombre de Dios avanzar y tú poder crecer y tú poder ser único. Cada quien tiene un don único, un talento único, no en lo que hace, sino en cómo lo hace. Hay una forma en la que tú haces lo que quizás otros también hacen, pero como lo haces tú, es la unicidad, esa particularidad con la que Dios te talló, con la que Dios te armó. Entonces a veces le tenemos miedo a nuestras diferencias. Dios habla contigo, no nos habla a todos, nos puede hablar a todos al mismo tiempo, pero también a cada uno en particular. Así como en la parábola, cada uno le habló según su capacidad y le encomendó tareas, le encomendó una misión. Entonces tus diferencias con lo que tú eres diferente, muchas veces tú te avergüenzas y te escondes, pero en esas diferencias tú estás llamado a saber que tu diferencia, más que un hándicap, muchas veces, más que un motivo de vergüenza, de escondite, es un regalo, es un motivo de agradecimiento, porque tu diferencia es un don, tu diferencia es un don, un modo de hacer, un modo de querer, un modo de actuar que Dios te ha regalado. En tu diferencia está inscrito tu destino, está inscrito tu propósito. Así que aprende a descubrir tu diferencia frente a los tuyos o frente a tu entorno, y esa diferencia multiplicarla, comunicarte, manifestarte, tocar tu entorno, amplificarte con tu diferencia. Otra cosa es que no te comprometas, no vendas tu esencia, quién tú eres por familia, por cultura, por linaje, y sobre todo porque Dios utiliza lo que tú eres. Puedes ser el más pequeño de tu tribu, el más pequeño de tu promoción, el más pequeño.
donde estudiaste, todo lo pequeño que tú tienes, que sea parte de tu particularidad, Dios lo quiere usar. Entonces en tu diferencia está tu propósito. De un pastorcito que era David, Dios sacó un rey pastor. De un pescador de peces, un veterano de la pesca como Simón, Dios sacó un pescador de hombres como Pedro. De alguien bien joven como Juan, Dios sacó un gran hombre que estuvo leal con Jesucristo hasta el final, hasta la cruz. Entonces tu diferencia es tu destino. No lo comprometas, no comprometas tu esencia por buscar aprobación con nadie. Usa tu propia voz con tus principios y valores. Donde quiera que tú camines en cualquier entorno, usa tu propia voz, la voz que Dios te ha regalado, la voz que resuena en el orgullo de lo bien hecho, con tus valores, con tus principios. Evita las secuencias de querer tener una primera parte que te funcionó, una misión que completaste, en algo que triunfaste. No quieras repetirlo. Dios siempre es nuevo y Dios tiene algo nuevo que quiere hacer contigo. Sobrepasa, levántate, reponte, como dicen en inglés, start over. Vuelve a recomenzar. La fortaleza emocional de un ser humano para poder manifestar la grandeza de Dios en su vida está en volver a recomenzar, el volver a creer, el comenzar de nuevo con la fuerza del Espíritu Santo. Muchos profetas, muchos hombres, muchas personas importantes que han hecho cambios en la humanidad significativos, han tenido puntos de quiebre, pero han podido recomenzar de nuevo. Sobrepásate el disconfort y los puntos de quiebre, el quebrantamiento, la ruptura, la desolación, los momentos en que te sientas en un desierto. Piensa que va a haber maná durante el desierto, que va a haber agua, que va a haber ríos y que el sol en algún punto no te hará daño de día ni la luna de noche. Es cuestión de saber también que te disciplines en Dios. Proponte en cómo tú quieres manifestar ese punto único que tú tienes, ese don y ese talento, para tú poder ser propietario de lo que te hace único, y eso que te hace único, darlo a Dios como lo mejor, como hizo Abel. Esos grandes frutos que él tenía, se los entregó a Dios. Así que no robes la identidad de alguien más, no quieras ser como otro más, sino acepta ser diferente, vivir tu diferencia, que muchas veces es doloroso, ese don, y no lo entierres, porque el problema fue, aunque devolvieron quien enterró el talento, dice que eso no dio frutos, no tocó a nadie, no sirvió, no lo hizo crecer, ni siquiera en el banco. O sea, pasó desapercibido, quedó enterrado el plan de Dios, porque utilizó mal su libertad. Así que yo te invito a ti a que crezcas. Haz un calendario, toma un calendario hoy, en este mismo momento. Busca un lapicero, un bolígrafo o una hoja en blanco y escribe eso que tú has sentido en Dios, que te hace único y diferente, que Él quiere utilizar. Pídele a Dios que lo desentierres y ponte metas, actividades y propósitos firmes con fecha y tiempo, y arranca, da el primer paso, porque un primer paso no te lleva hasta donde tienes que llegar, pero te saca de donde estás. Que Dios te bendiga y hasta otra próxima entrega de Creciendo Contigo. Hemos terminado el programa del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su sintonía y por mantenerse ahí escuchando desde el inicio hasta el final. Recuérdense suscribir a nuestros canales. Tenemos nuestros canales de YouTube. Ustedes solamente tienen que darle a suscribirse y a la campanita. Y a nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos para que ustedes pues nos den seguimiento. También invitarles a que los que puedan colaboren con este proyecto. En la descripción del video de YouTube, ahí hay un link para los que quieran colaborar. Nos vemos mañana si el Señor no nos da nuevo día en su presencia. Nos vemos mañana. Queremos escuchar tu